primero que todo, las quejas que estoy en contra de DIMA son muchas. Primero que todo, reubicación familiar. ¿Qué pasa con reubicación familiar? Han llegado recibos de reubicación familiar de 640, cuando una persona tiene que pagar 140. Ese es el primer caso. Y tengo prueba que le llegó al señor Marco. Marco está casado con una señora que le da los derechos y le llegó un recibo de 600. Tengo mucho. Entonces tuvo que venir acá y ya le llegó el recibo de 140. Eso no es equivocación porque a todo el mundo le está llegando de 640. Segundo, hay un caso de una muchacha que tiene prueba de médico para salir de Aruba, de AZB. Tiene pruebas porque ella vino aquí ayer. Ella pagó con el niño porque le firma el esposo que tiene firma libre. Entonces, ¿qué pasa? Que ella pagó 02 del 09 de 2020. Al niño le vino el permiso, a ella no le vino. Entonces, al no llegarle el permiso al niño, ella vino a reclamar y salieron con muchas cosas ayer diciendo que ella no habían recibido el recibo de pago, cuando eso se mandó con el hijo. Segundo, hay muchas cosas que no le llegan en los recibos. Dicen que el impuesto va a mandar el recibo y cuando vienen ya pasaron 3 meses, 4 meses y dicen, no, tú no mandaste el recibo, pero si el mismo impuesto y ellos mismos dicen, ahí cuando reciben el permiso, que impuesto le va a mandar el recibo. ¿Qué pasa? Que cuando vienen a reclamar el permiso, no hemos recibido el recibo de pago después de 6 meses. No, es imposible eso, imposible, tengo pruebas. Esta mañana traje muchas pruebas para que me recibieran todos los recibos y salió una muchacha diciéndome que ella no podía recibir eso, copias. Eso no tiene nada, copias, recibe, que estos son recibos de pago. Recibe, que estos son... No, yo no te puedo recibir eso porque después me votan. Entonces, sale hablando por televisión unas que trabaja ahí, no, que lo meta por online y tal. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? La gente quiere meter por online y entonces ellos dicen que no han pagado, que todo viene, lo va a mandar impuestos no manda nada. Antes era el banco tampoco manda nada. Entonces, yo no sé qué tienen contra los extranjeros o contra los latinos. Por favor, director de DIMA o directora de DIMA, hágase presente. Dicen que los recibos de pago, los que le quieren devolver la plata, tampoco que va a llegar a los 2 meses, como dijeron que llegaba a los 2 meses. Yo he hecho online todo y nunca le han llegado porque me han ido a reclamar, señora, no me ha llegado online esto. Bueno, tú pusiste el correo, si no te lo manda, bueno, vienen aquí a Geldes, tampoco le dan respuesta. Ok, no dan respuesta. Entonces, pedimos ayuda al ministro que mire lo que está haciendo con los extranjeros, porque esta entidad de DIMAS, si no fuera por los extranjeros, no estuvieran empleados nadie estuviera ahí sentado. Nuestro salario, ustedes los cogen, porque cada permiso vale 2.000 y pico, 600 y pico, 140, donde llega diario más de 100 personas. Saquen la cuenta en el año cuánto es. A mí me tocó una señora ahí que me dijo que este permiso no puede, que yo no puedo introducir este permiso, pero ¿cómo? Si tú tienes tu derecho. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué ha pasado esto? Por favor, hay que poner en la puerta a una persona que tenga ética para llegarle a la gente, no con grosería. No con grosería, que esta mañana yo escuché eso a una señora. Estaba reclamando algo y salieron con grosería. Pero que llegue alguno con los derechos bien fuertes para que usted sepa cómo va a hacer las cosas. Ahí sí le van a traer la policía. Ahí sí. Tú estás reclamando tus derechos. Los derechos nadie te los puede quitar. Ni a los niños que nacieron aquí. A nadie, por favor. A nadie. Yo respeto que el primer permiso no salga, ok. Pero cuando ya tú tienes 10 años, 8 años aquí, por favor. Sorry. Por favor, tú estás reclamando tus derechos. Y los niños que nacieron aquí, los padres que no pueden firmar, ok, hay una ley sobre eso. Hay una ley y DIMA tiene que explicar. Tú vas a recesión, yo no sé, vete para Geldes. Entonces lo tienen así.
para aquí, para allá y de allá para acá. No, las que están en recesión tienen que saber la reforma que puso el gobierno, porque no son leyes, reformas que da el Parlamento. Entonces, cada uno tiene que explicar, mira, esto y esto, esto. A la muchacha ayer le dijeron, a Carolina le dijeron, no, aquí no hay ningún permiso tuyo porque tu marido no aparece con permiso. Si mi esposo me firma, él tiene firma libre, por favor. ¿Qué está pasando? No, te tiene que ir para GELD, la mandaron para GELD, tiene que sacar una cita para GELD y tiene una prueba que se tiene que ir urgente de aquí, del médico, del especialista. ¿Qué te parece? Increíble, porque se le calcinaron el busto, lo tiene grande, yo no sé qué le pasó, cogió un peso y lo tiene mal, yo la vi, y esa niña llora porque es joven. Yo me tengo que ir, yo tengo 4 permisos, Marta, y no me quieren dar para poder salir, para tener un seguro aquí, no me lo quieren dar. Para complementar, sí tiene seguro, no tiene el permiso, porque la ley dice que si tú tienes el permiso en la mano, te dan el seguro, no era como antes, no. La ley dice que si tú tienes el permiso en la mano, te dan el seguro. Esa es la nueva ley. Acepto todo eso, porque hay que respetar. Las leyes sí hay que respetarlas y las reformas, pero aquí abusa mucho, Dima abusa mucho del extranjero.